¿quién realiza la acción dramática? Entonces ahí estamos hablando del personaje, ¿cierto? El que hace la acción dramática. Es decir, es imposible contar una historia sin personajes. Cuando hablo de personajes, no estoy hablando solamente de seres humanos, ¿sí? Personaje puede ser también en un momento dado algo que pueda animar, pueden ser personajes alegóricos, pues, recuerden los 7 pecados capitales, por ejemplo, de Calderón de la Barca, que los personajes son la envidia, la lujuria, la gula, ¿sí? Pero son personajes alegóricos, interpretados por quienes, por actores, seres humanos, pero en última son esos. O yo puedo hacer un personaje que sea una silla, pero lo estoy haciendo yo hombre, o puedo tener una silla, pero esa silla la tengo que animar, ¿sí? Para que deje de ser objeto y se convierta en personaje, lo que hace uno en títeres, por ejemplo, o lo que hace uno en dibujos animados, ¿sí? Ya adquiere esa característica personaje, movimiento, crea acciones, interactúa, etc. A esos personajes, me voy aquí de una manera general, porque yo creo que eso también ustedes han hablado ya en sus clases, ¿no? Pues sí, y si no, van a hablar, es obligatorio hablar de esto, pues están varios personajes estereotipo, es lo que nosotros tenemos como el personaje cliché, ¿sí? Recuerden la palabra cliché, ¿dónde viene? De tipografía. Antes se tenían unos moldes para hacer siempre una letra de determinada manera y repetirla de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de los personajes estereotipo, es lo que cuando cogemos, haga de viejito, ¿sí? Que ese es, por ejemplo, el mal director. El mal director le dice a uno, vea, haga como si usted fuera un viejito. Sí, entonces nos dicen, como si yo fuera un viejito. Entonces yo cojo lo fácil, yo cojo el estereotipo. Ay, ¿cómo está? Sí. Haga de borracho, sí. Entonces resulta que es diferente. Yo le preguntaba a usted, ¿y si usted fuera un viejito, cómo haría? ¿Y si usted fuera un borracho, qué haría o cómo lo haría? Es diferente el planteamiento, yo director al actor, a decirle, hágame como si. Cuando digo, hágame como si, le digo, finja que usted es un viejito, finja que usted es un borracho. Y actuar es dejar de hacerlo. Es correcto. Cuando le digo, y si, ya, porque todos los viejitos son así. No. Vamos a ver que ese es el estereotipo del viejito que conocemos. Ese es el estereotipo del borracho que conocemos. O el bobo, etcétera, etcétera. Esos personajes que son cliché y que cogemos el estereotipo. Cuando nos preguntan, bueno, y si yo me tomo unos tragos, ¿cómo soy yo cuando soy borracho? Nosotros lo hablamos aquí. A uno les da por unas cosas, otros por otras, por dormirse, por reírse. Sí, pregúntele por llorar, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes formas de crear ese borracho, esa borracha, ese viejito o esa viejita. No de la manera más fácil, porque sería la más fácil. Esconderme en el estereotipo. Puedo arrancar de él, lógico, puedo arrancar de ese estereotipo para transformarlo. Sí, no hay problema, arranque de ahí, pero transforme, no se quede ahí. El arquetipo, el personaje arquetipo es el personaje reconocido en la sociedad, que ya hay una construcción en la sociedad de ese personaje, diferente al estereotipo, sino que ya lo identificamos. Lo identificamos por sus acciones, por su vestuario, por su idiolecto. Me explico. Usted ve en la escena, sin que le digan nada, y ve entrar a alguien con una bata blanca y un estetoscopio. ¿Qué es? Un médico. O sea, ahí es un personaje arquetípico. Puede que sea, ya después me expliquen, un ladrón disfrazado de médico. Pero hasta ese momento es el arquetipo. La monja, el cura, el militar, porque hay una convención social que lo identifica. Sí, ya está identificado ahí como una convención social. Es imposible que yo haga un médico, por decir que no es arquetípico, y que lo haga de, no sé, traje de uso. Sí, en boxers. Un boxer con una camisilla esqueleto o con un traje de buzo. Sí, ya. Me dice que cuando digo traje de buzo, ya ahí es arquetipo. De buzo. Ya estoy dando una connotación. Ahora hablaba de vestuario, cuando decía transvestirse, también no me olvide eso, sobre todo en esta época que estamos ya para la época de disfraces, ¿sí? Y una cosa muy diferente es el vestuario y otra cosa es el disfraz. ¿Sí? En el disfraz, yo me pongo el disfraz
de buzo o el disfraz de médico o de cura, pero yo sigo siendo Iván Zapata y hablo como Iván Zapata, me comporto como Iván Zapata y a todo el mundo soy Iván Zapata y es mi disfraz de cura. Pero si es un vestuario, yo dejo de ser Iván Zapata para ser el padre Anselmo, no sé, e interpretar ya otra cosa que no es Iván Zapata, y por eso es un vestuario, siendo la misma ropa, sí, siendo la misma ropa, los mismos elementos adquieren connotación distinta y se la doy soy yo. Eso es diferente el disfraz al vestuario y el respeto que nosotros tenemos que tener con el vestuario cuando llegamos a la escena. El personaje atipo es el personaje que todo actor, toda actriz quiere hacer. Es decir, es un personaje que no está, sino que nosotros lo creamos. Es un personaje totalmente distinto, ¿sí? Que nosotros le involucramos cosas distintas a las que otros lo han hecho. Personajes atipos, como en su momento dado lo fue, y lo va a pegar de una vez con el prototipo, ¿sí? Porque el prototipo es el personaje a imitar. Es un personaje que nosotros quisiéramos imitar. Entonces, hablo de un atipo, el Charlotte, de Charles Chaplin. Ese personaje no existía. Chaplin, ¿sí?, crea ese personaje Charlotte, ¿sí?, su sombrerito, su bigotico, su bastoncito, su forma de caminar, ¿sí?, y ya después empiezan a crear sobre él. Personajes como uno reciente que dio mucho palo en televisión, Betty la Fea. Esa fea de Betty, ¿sí?, la que hizo Ana María Orozco, se llama ella, Ana María, ese tipo de fea no existía. Después de ella empezaron otros a imitar y a emular eso. El Chapulín Colorado, el Chavo, el Ocho, ¿sí?, todos esos personajes que no existían y que alguien los va creando y con un idiolecto propio, una forma de actuar propia que después otros lo quieren imitar. El Cantinflas de Mario Moreno, ¿sí?, son personajes que por su caminado, su forma de hablar, esa forma de hablar que técnicamente le damos nosotros el anacoluto. No sé si han visto películas de Cantinflas donde el tipo dice mucho pero no dice nada, muy parecido a los políticos de ahora, sí, hablan mucho pero no hablan nada. Es una figura retórica que le hablamos del anacoluto, donde hablan y hablan y hablan y después va a ver, yo veo lo que digo, pero no digo nada, pero hablo mucho, ¿sí?, es lo que llaman el anacoluto. Muy bien. Esos personajes, cuando nosotros vamos a hacer, y hablo aquí también porque lo hace tanto el dramaturgo como el actor, y aquí quiero también una funcionalidad del dramaturgo. Cuando ustedes, yo creo que todos de una u otra manera han escrito algo, ¿sí?, una pequeña historia, un poema, un pensamiento, alguna acción, algo ya han escrito. Miren que cuando uno se sienta aquí a escribir, es un trabajo muy solitario, ¿sí?, uno está haciendo acá, pero es como si uno estuviera en el centro de un salón y uno aquí es escribiendo y uno es pensando. En una esquina está el actor, o sea, uno piensa y escribe para el actor, pensando en el actor. En otra esquina está el director, o sea, el que va a montar la obra, que puede que sea uno, pero cuando es uno como director ya es otro. ¿Sí me entienden? Una cosa es un escritor y otra cosa es director. En otra esquina está el director. En otra esquina están los escenógrafos, todos los que hacen la producción física, luminotécnicos, sonidistas, vestuaristas, maquilladores, etc. Y en otra esquina está el público. Entonces es como escribiendo para ello. Por eso cuando uno escribe, uno tiene que dar pistas y elementos para que ese análisis dramatúrgico posterior, porque el texto de uno se vuelve una herramienta de trabajo, es solamente una herramienta de trabajo y un pretexto para crear. Entonces uno tiene como escritor que dar ciertos elementos para que se pueda dar este análisis cuadridimensional de personaje, que es obligación de cualquiera cuando va a montar una obra. Es decir, analizar el personaje desde el punto de vista físico, ¿sí?, edad, contextura, rasgos físicos, estatura, peso, ¿sí?, todas las cosas que tienen que ver, color, etc. Otro, el rasgo social, su entorno, su contexto social, ¿sí?, soltero, viudo, casado, trabaja, no trabaja, entorno laboral, entorno académico, amigos, no tiene, entorno familiar, mayor, menor, ¿sí?, ¿dónde está? Hay cosas que la historia la da, otras que no, y que usted como actor le toca crearlas, porque usted no puede sacar un personaje
sin ninguna biografía, o si no le queda un personaje de cartón, un personaje endeble, un personaje sin fuerza. Usted tiene que creárselo, porque usted tiene que creérselo. El entorno psicológico, el aspecto psicológico, sí, el personaje es ¿qué? Introvertido, extrovertido, tiene depresiones, complejos, culpas, no sé, taras, ¿con qué viene el personaje? Y el aspecto dramático, que es el más importante, y es la funcionalidad del personaje dentro de la historia. O sea, ¿qué función cumple el personaje en la historia? Y si es un protagonista o un antagonista. Aquí me quiero detener también en protagonista y antagonista. Creemos que el protagonista es ¿qué? El bueno, el super papito, el de los ojos azules, que ese es el estereotipo, el cliché, el maniqueísmo que nos han vendido, por ejemplo, todas las películas norteamericanas. Entonces, no, claro, el maquillaje, mira como y el barbudo, gafas oscuras, negro, latino, sí, o ruso, ese es el malo. Y son estereotipos que se acogen en la y lo vamos escogiendo. Y el bueno nunca se equivoca, todo le sale bien. La pistola que tiene no es de 5 balas, sino que dispara todas las balas que quiera. El malo siempre se equivoca, es el vicioso, es el que le pasa de todo, ¿sí? Y se le acaba la pistola en un momento dado y lo mata y siempre muere. Y el bien siempre triunfa sobre el mal. Eso nos lo han vendido como esquema, ¿o no? Sí. Cuando hablo de este protagonista y este antagonista, estoy hablando es del status quo, de quién maneja la acción dramática. En un momento dado, ustedes se imaginan, por ejemplo, en Caperucita, volviendo con Caperucita, que yo le cuente la historia de Caperucita Roja a un niño y que el lobo no aparezca nunca. Ah, no. No, qué decepción. ¿Sí o no? No, qué obra más mala. Yo esperando a que apareciera el lobo y nunca apareció. Es que no lo aguanta. El lobo en un momento dado tiene un protagonismo esencial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de protagonista y antagonista, estamos hablando del status quo, o sea, el estado de las cosas. ¿Quién mueve el estado de las cosas? ¿Quién cambia el estado de las cosas? El que cambia el estado de las cosas en un momento dado, en la escena, es el que adquiere el papel protagónico. Por eso cuando manejamos los planos, cuando manejamos la historia, la manejamos a partir de aquel que mueve las cosas, o sea, que rompe con el estado de las cosas. Si las cosas siguen igualitas, si nada pasa, es una obra, primero que todo, muy aburridora. Sí, y ahí hay un equilibrio de personajes donde ninguno es protagonista ni antagonista, pero entonces eso no tendría ninguna razón de ser demostrarse. ¿Me explico? Voy a ponerle una acción diferente. Interior habitación. Personaje A está parado en la puerta, mirando lo que personaje B está haciendo. B está sacando ropa del closet y empacándola en una maleta que tiene sobre la cama. No más, no hay diálogo, no hay nada. ¿Quién es el protagonista y quién es el antagonista? Ahí. Está empacando las cosas. ¿Es qué? El protagonista. Sí, es el que está rompiendo con el estado de las cosas en ese momento. Es el que lleva la acción. Sí, el otro solamente está mirando. Ya si lo ponemos a hacer cosas al otro, en un momento dado puede pasar algo. Porque también es otro error. Creemos que el protagonista es protagonista toda la historia y el antagonista es antagonista toda la historia. No, las cosas pueden cambiar, dependiendo quién en un momento dado lleve la acción dramática. Eso es diferente a hablar de personaje principal, personaje secundario, personajes extras, ¿sí? O personajes figurantes, que es otra cosa distinta. Sí, personajes principales que están durante toda la historia, por allí está el protagonismo y el antagonismo. Los personajes secundarios, personajes de reparto que ayudan a que la historia se cuente, pero que en un momento dado también tienen su protagonismo. ¿Sí? El cazador es un personaje secundario en Caperucita, pero en un momento dado tiene su protagonismo, ¿o no? Al final. Y va a tener una fuerza, ese Salvador ahí. ¿Sí? Y personajes figurantes y extras, que aquí también está la diferencia, que lo tenemos más en cine, y es, imaginemos una escena que ocurre en un bar, ¿sí? Una taberna, y tenemos a A y B
que se han citado allí con el fatídico tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado? Necesito que hablemos. Personal. Tenemos que hablar. Sí, ¿y dónde nos vamos a encontrar?